Bienvenidos a un viaje único por Chihuahua, el estado más grande del norte de México. Hoy exploraremos su historia, desde la época prehispánica y colonial, hasta los momentos decisivos de la independencia y la Revolución Mexicana. Recorreremos sus paisajes impresionantes, sus montañas, barrancas y ciudades llenas de cultura, y descubriremos las leyendas y tradiciones que han dado forma a su identidad. Desde el folclore rarámuri y el chamanismo indígena, hasta relatos de amor que han trascendido generaciones, este video te llevará a conocer el corazón de Chihuahua, donde historia, cultura y misterio se encuentran en cada rincón. Chihuahua, el estado más grande del norte de México, se extiende entre desiertos áridos y montañas imponentes. Su historia es un reflejo de resistencia, mestizaje y transformación, un territorio donde los ecos del pasado aún resuenan en sus calles, barrancas y comunidades. Desde tiempos ancestrales hasta la modernidad, Chihuahua ha sido escenario de luchas, conquistas, migraciones y encuentros culturales que moldearon su identidad. Su historia no solo se cuenta en los libros, sino en la memoria viva de sus habitantes y en los sitios que guardan secretos de generaciones enteras. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por pueblos indígenas que desarrollaron formas complejas de organización social, cultural y comercial. Entre ellos, los rarámuri, conocidos también como tarahumaras, destacan por su habilidad para sobrevivir en la agreste Sierra Tarahumara y por su profunda cosmovisión espiritual. Otros grupos, como los conchos, los pimas y los tepehuanes, ocuparon territorios estratégicos, aprovechando los recursos del norte y estableciendo rutas de intercambio que conectaban lo que hoy es México con el suroeste de los actuales Estados Unidos. Las ruinas de Paquimé, en Casas Grandes, son testimonio de una civilización que alcanzó altos niveles de ingeniería y comercio, con construcciones de adobe de varios niveles y sistemas hidráulicos que desafían el tiempo. Los vestigios arqueológicos de Paquimé muestran que Chihuahua ya era un centro de intercambio y cultura mucho antes de la llegada de Europa, y que la vida en esta región estuvo marcada por la adaptación a un entorno complejo y difícil. Con la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI, comenzó un periodo de transformación radical. Atraídos por la riqueza minera, los conquistadores establecieron misiones y poblaciones que tenían como propósito no solo la extracción de minerales, sino también la evangelización de los pueblos originarios. La resistencia indígena fue férrea, especialmente entre los rarámuri, que se refugiaron en las montañas y mantuvieron muchas de sus tradiciones, incluso frente a la imposición de la religión católica y del modelo social colonial. Durante el periodo colonial, Chihuahua se consolidó como un punto estratégico para la administración del norte del virreinato, un lugar donde la mezcla de culturas generó un mestizaje único, visible hasta hoy en la arquitectura, la lengua y las costumbres. El siglo XIX trajo consigo los vientos de independencia. Chihuahua jugó un papel decisivo en la lucha contra el dominio español. Fue en sus tierras donde se desarrollaron movimientos insurgentes y donde algunos líderes históricos, como Miguel Hidalgo y Costilla, encontraron su destino final tras ser capturados en la región. La participación de Chihuahua en la independencia no se limitó a combates. También se convirtió en refugio y centro de planificación para quienes buscaban un México libre, siendo testigo de estrategias, sacrificios y decisiones que cambiarían el rumbo del país. La transición hacia la República Independiente trajo consigo cambios sociales, políticos y económicos, y abrió paso a nuevos desafíos en un territorio marcado por su aislamiento geográfico y la dureza de su clima. A finales del siglo XIX y principios del XX, Chihuahua se convirtió en un actor clave durante la Revolución Mexicana. Las tierras del norte fueron escenario de enfrentamientos entre fuerzas revolucionarias y federales. Entre los personajes más emblemáticos se encuentra Pancho Villa, cuya presencia marcó profundamente la historia del estado. Villa y su división del norte usaron la geografía de Chihuahua, con sus montañas y cañadas, como base estratégica para sus operaciones. La revolución transformó el tejido social y político del Estado, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva y en la forma en que los chihuahuenses conciben la justicia, la resistencia y el honor. Pero la historia de Chihuahua no se limita a los grandes personajes o los combates. Sus ciudades, como Chihuahua Capital y Ciudad Juárez, han sido testigos de transformaciones urbanas, crecimiento
económico y desafíos sociales, como la migración hacia la frontera, la industrialización con la llegada de las maquiladoras y los conflictos relacionados con la delincuencia organizada. Cada calle, edificio y plaza contiene capas de historia, a veces silenciosas, otras veces dramáticas, que se revelan a quienes prestan atención al pasado. La arquitectura colonial y porfiriana, junto con la influencia indígena y mestiza, refleja siglos de interacción cultural y adaptación a un territorio que combina desiertos, valles y montañas. La geografía, la economía y la política han moldeado también la identidad de Chihuahua. Sus paisajes no solo sirven de marco para la vida cotidiana, sino que han sido escenario de acontecimientos históricos que definieron el destino del Estado y del país. Las barrancas profundas, los ríos caudalosos y las planicies desérticas han condicionado rutas de comercio, movimientos militares y asentamientos humanos. La historia de Chihuahua es, en definitiva, la historia de un territorio que ha sabido resistir, transformarse y adaptarse, un lugar donde pasado y presente se entrelazan de manera inseparable. La narrativa de Chihuahua no termina con los hechos históricos. Cada lugar, cada monumento y cada comunidad tiene historias que conectan lo histórico con lo mítico. La vida de sus habitantes se entrelaza con las leyendas, los mitos y las tradiciones que han persistido a lo largo de los siglos, reflejando tanto la grandeza como las tragedias que marcaron la región. Desde los antiguos pobladores de Paquimé hasta los revolucionarios que lucharon en sus tierras, cada capítulo de la historia de Chihuahua es un testimonio de resiliencia y de identidad, un espacio donde la memoria colectiva se convierte en legado. Chihuahua, entonces, no es solo un espacio geográfico, sino un territorio de historias vivas, donde cada piedra, cada río y cada montaña guarda secretos del pasado. La comprensión de su historia es esencial para entender su presente, sus desafíos y su riqueza cultural. La historia de Chihuahua es la historia de un pueblo que ha sabido enfrentar adversidades, resistir invasiones y preservar su identidad, creando un legado que sigue vivo en la memoria de quienes habitan este vasto y diverso estado. Antes de que los españoles pusieran un pie en estas tierras, Chihuahua era un territorio habitado por diversas culturas indígenas, cada una con sus propias costumbres, lenguas y sistemas de organización. La región, que hoy se extiende desde los desiertos hasta las montañas de la Sierra Tarahumara, ofrecía un entorno desafiante, pero también abundante en recursos naturales. Los pueblos originarios no solo sobrevivieron, sino que desarrollaron complejas formas de vida, comercio y espiritualidad, dejando un legado que todavía se percibe en la identidad del Estado. Entre los grupos más prominentes estaban los rarámuri, conocidos por su extraordinaria resistencia física y su conexión profunda con la naturaleza. Los rarámuri habitaban la Sierra Tarahumara, utilizando el terreno accidentado a su favor. Sus asentamientos, generalmente en cañadas y cuevas, eran adaptaciones perfectas al entorno, y les permitían cultivar maíz, frijol y calabaza, así como recolectar frutos silvestres. La vida de estos pueblos estaba organizada alrededor de la cooperación comunitaria y la sostenibilidad. Cada actividad, desde la construcción de viviendas hasta la agricultura y la caza, se realizaba respetando un equilibrio con el entorno natural. Otros pueblos, como los conchos, pimas y tepehuanes, ocupaban regiones más áridas y abiertas, desarrollando formas de vida adaptadas al desierto. Aunque el agua escaseaba, supieron aprovechar ríos, temporales y pozos naturales. Sus viviendas eran sencillas pero efectivas, y sus actividades comerciales conectaban Chihuahua con áreas del norte de México y el suroeste de los Estados Unidos actuales. El comercio incluía sal, piedras semipreciosas, herramientas, alimentos y textiles, lo que demuestra que la región ya era un nodo de intercambio antes de la llegada europea. Uno de los testimonios más impresionantes de la sofisticación prehispánica de Chihuahua es Paquimé, en Casas Grandes. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad, revela una civilización que alcanzó niveles sorprendentes de ingeniería y planificación urbana. Paquimé estaba conformada por edificios de adobe de varios niveles, con patios centrales y sistemas hidráulicos que permitían el almacenamiento y transporte de agua. Los arqueólogos han identificado espacios destinados a comercio, vivienda y rituales, lo que evidencia una organización social compleja.
Paquimé no solo servía como centro cultural, sino también como nodo de comercio que conectaba con tribus del norte y del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, intercambiando bienes y conocimientos en una vasta red prehispánica. La cosmovisión de estos pueblos era igualmente compleja. Entre los rarámuri, por ejemplo, la espiritualidad estaba profundamente ligada a la naturaleza y al ciclo agrícola. Creían en Onoruame, el dios creador, y en Iyeruame, la madre creadora, y sus rituales buscaban mantener la armonía entre el hombre y el mundo natural. Las ceremonias incluían ofrendas, danzas y cantos que honraban al maíz y otros elementos fundamentales de su sustento. La enfermedad o la desgracia se interpretaban como desequilibrios en esta relación, y los chamanes desempeñaban un papel crucial como sanadores y mediadores entre los espíritus y la comunidad. Los rarámuri también desarrollaron tradiciones únicas de resistencia y supervivencia. Su capacidad para recorrer largas distancias corriendo, tanto en la vida cotidiana como en ceremonias, es legendaria y les permitió mantener autonomía frente a invasores y amenazas. Esta habilidad física estaba acompañada de un profundo conocimiento del territorio. Senderos ocultos, fuentes de agua y cuevas secretas se integraban a su vida diaria y a sus estrategias de defensa. Para ellos, la geografía no era un obstáculo, sino una aliada en la preservación de su cultura y bienestar. Además de los rarámuri, los otros pueblos de la región también aportaron a la diversidad cultural prehispánica. Los tepehuanes, por ejemplo, tenían una tradición guerrera y un sistema de justicia propio, mientras que los conchos y pimas destacaban en la producción artesanal y la caza. Todos compartían la visión de un mundo interconectado, donde la naturaleza y los seres humanos debían coexistir en equilibrio, y donde la comunidad era el eje central de la vida social y espiritual. El desarrollo cultural y económico de estos pueblos fue interrumpido por la llegada de los españoles en el siglo XVI, pero su legado perdura. Las técnicas agrícolas, las formas de organización comunitaria y las expresiones artísticas y rituales se transmitieron de generación en generación, adaptándose a los cambios y resistiendo la colonización. Sitios arqueológicos como Paquimé y las viviendas rarámuri en la sierra siguen siendo testigos de esa riqueza cultural y de la capacidad de estos pueblos para construir civilizaciones complejas en condiciones difíciles. La época prehispánica de Chihuahua, entonces, no es solo un capítulo remoto de la historia, sino la base sobre la que se construyó gran parte de la identidad del Estado. Sus pueblos originarios establecieron modelos de vida sostenibles, una profunda conexión espiritual con la naturaleza, sistemas de comercio y arquitectura avanzada, y tradiciones que aún hoy inspiran respeto y fascinación. Conocer esta época es entender cómo Chihuahua llegó a ser un territorio de diversidad cultural, resistencia y riqueza histórica, un espacio donde pasado y presente se encuentran en cada montaña, cada valle y cada río. Período colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Chihuahua comenzó a experimentar una transformación profunda. Lo que hasta entonces era un territorio de culturas indígenas autónomas se convirtió en un espacio de interacción, conflicto y mestizaje. Los conquistadores llegaron atraídos por las riquezas minerales, el comercio potencial y la expansión territorial, y con ellos trajeron nuevas costumbres, religión, instituciones y estructuras de poder que modificarían para siempre la vida de los pueblos originarios. Uno de los primeros impactos visibles fue la evangelización. Misioneros jesuitas y franciscanos se establecieron en diferentes puntos de la región, fundando misiones religiosas que servían como centros de enseñanza, oración y control social. La Sierra Tarahumara fue uno de los escenarios más desafiantes para estas misiones. Los rarámuri, acostumbrados a su independencia y a vivir aislados en las montañas, resistieron intensamente la imposición de la fe cristiana y la autoridad colonial. Los misioneros, por su parte, combinaron métodos educativos y coercitivos para intentar someter y organizar a la población indígena bajo el modelo colonial. Además de la evangelización, los españoles se interesaron rápidamente por la minería, la actividad económica que más marcaría el desarrollo colonial. Chihuahua estaba ubicada sobre vastos depósitos de
plata y oro, y se desarrollaron minas que atrajeron a trabajadores, comerciantes y familias enteras desde distintas partes de Nueva España. Este auge minero generó centros urbanos incipientes alrededor de las minas, que poco a poco se convirtieron en los núcleos de lo que serían ciudades como Chihuahua capital y Casas Grandes. La explotación minera, sin embargo, también trajo consigo desigualdad, trabajo forzado y enfermedades, afectando gravemente a las comunidades indígenas. Durante el periodo colonial, la organización social se estructuró en torno a un sistema jerárquico que privilegiaba a los españoles y criollos, mientras relegaba a los indígenas y mestizos a posiciones subordinadas. A pesar de estas desigualdades, los pueblos originarios no desaparecieron. Conservaron muchas de sus tradiciones y conocimientos, adaptándolos al nuevo contexto. Por ejemplo, sus ceremonias y creencias se sincretizaron con elementos del cristianismo, creando rituales híbridos que perduran hasta hoy. Los rarámuri, en particular, integraron la veneración de santos con sus prácticas espirituales ancestrales, manteniendo el respeto a la naturaleza y la importancia de los ciclos agrícolas en sus ceremonias. La arquitectura colonial también dejó una huella indeleble en Chihuahua. Iglesias, plazas, caminos y edificios públicos se erigieron siguiendo estilos europeos, adaptados al clima y los materiales locales. La Catedral de Chihuahua y las misiones en la Sierra Tarahumara son ejemplos de cómo se fusionaron técnicas constructivas españolas con elementos indígenas. Estos espacios no solo servían como centros religiosos, sino también como lugares de encuentro comunitario, educación y control político. Las ciudades coloniales se configuraron así como centros de poder y cultura, donde la religión y la autoridad civil estaban íntimamente vinculadas. Otro elemento importante de este periodo fue la resistencia indígena. No todos aceptaron el dominio español pasivamente. Hubo levantamientos, huidas hacia territorios más inaccesibles y estrategias de negociación que permitieron a ciertos grupos conservar autonomía parcial. La sierra y el desierto se convirtieron en refugios donde los rarámuri y otros pueblos pudieron preservar sus costumbres, lengua y organización social, manteniendo viva la esencia de su cultura prehispánica frente a la presión colonial. Esta resistencia fue fundamental para que siglos después estas comunidades siguieran siendo un pilar de la identidad de Chihuahua. El periodo colonial también sentó las bases de la economía regional que perduraría durante siglos. La combinación de minería, agricultura y comercio estableció rutas de intercambio entre Chihuahua y otras regiones de Nueva España. Ciudades como Casas Grandes se convirtieron en puntos estratégicos de comercio, mientras que la Sierra Tarahumara seguía siendo un espacio de subsistencia indígena y de intercambio limitado con los colonos. Las dinámicas económicas, junto con las relaciones de poder, crearon un mosaico social complejo, donde la diversidad cultural y la desigualdad coexistían de manera intensa. Finalmente, el periodo colonial de Chihuahua no puede entenderse sin reconocer su influencia en la formación de identidad. La mezcla de culturas indígenas y españolas, los conflictos, las alianzas y los intercambios culturales forjaron un territorio con rasgos únicos. Las tradiciones religiosas, la arquitectura, la organización social y las costumbres cotidianas reflejan esta fusión que sirvió de puente entre la época prehispánica y los movimientos de independencia que surgirían siglos después. La huella del periodo colonial sigue presente en las calles, las iglesias y la vida cultural de Chihuahua, recordando que la historia es un continuo que conecta pasado y presente. En este contexto, el periodo colonial se convierte en un capítulo de adaptación y resistencia, donde las comunidades indígenas se enfrentaron a nuevos desafíos mientras conservaban su esencia. La llegada de los españoles trajo cambios profundos, pero también permitió la formación de un territorio diverso, con una identidad que mezcla raíces prehispánicas y herencia europea, un crisol que marcaría la historia posterior de Chihuahua y que sigue influyendo en su cultura y sociedad actuales. Tras siglos de dominio colonial, Chihuahua se convirtió en un escenario clave durante los movimientos que buscaban la libertad de México. La geografía del estado, con sus montañas, desiertos y barrancas, no solo condicionó la vida de sus habitantes, sino que también ofreció refugio y ventaja estratégica a quienes luchaban por la independencia y, más tarde, por la revolución. En este territorio, la historia se entrelaza con la valentía de sus pobladores, la estrategia militar y la persistente lucha por la justicia y la autonomía.
Durante la independencia de México, Chihuahua se destacó como uno de los lugares donde se organizaron movimientos insurgentes. La captura y posterior fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811, en territorio cercano al estado, marcó uno de los episodios más dramáticos de este periodo. A pesar de la pérdida de sus líderes, la población local mantuvo un espíritu de resistencia, apoyando a los insurgentes y protegiendo rutas de comunicación y refugio. Las comunidades indígenas y mestizas jugaron un papel importante en la logística y el sustento de los ejércitos insurgentes, demostrando que Chihuahua no era solo un territorio de paso, sino un actor activo en la construcción de la independencia. El siglo XIX también trajo consigo cambios sociales y políticos que prepararon el terreno para conflictos posteriores. Chihuahua se transformó en un punto estratégico para el comercio y la defensa territorial. Las rutas que conectaban el norte de México con lo que hoy es Estados Unidos eran vitales para la economía y la seguridad, y su control fue disputado por diferentes grupos. La independencia permitió cierta reorganización política, pero también dejó abierta la posibilidad de conflictos internos, disputas de poder y rebeliones locales que marcarían el camino hacia la Revolución Mexicana. A comienzos del siglo XX, Chihuahua se convirtió en un centro clave durante la Revolución Mexicana. La presencia de Pancho Villa, líder de la División del Norte, consolidó al Estado como un bastión revolucionario. Villa utilizó la geografía del Estado de manera estratégica, aprovechando la Sierra Tarahumara, los cañones y los desiertos para movilizar sus tropas, preparar emboscadas y proteger a los civiles leales a su causa. Su liderazgo no solo se reflejó en las batallas, sino también en la relación con la población, basada en la protección de comunidades, el reparto de recursos y la lucha contra las injusticias que habían marcado la era porfiriana. Durante la Revolución, Chihuahua fue testigo de transformaciones profundas. Las ciudades y pueblos experimentaron movimientos de tropas, enfrentamientos armados y cambios en la estructura de poder local. Muchas familias sufrieron pérdidas, pero también surgieron héroes y figuras que quedaron en la memoria colectiva del Estado. La influencia de la revolución se extendió más allá de lo militar, afectando la economía, la política y la cultura, y sentando las bases para un México moderno. El territorio se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, donde la lucha por la justicia social y la autonomía local se mezclaba con la estrategia militar y la vida cotidiana de sus habitantes. Chihuahua no solo fue un escenario de conflictos armados, sino también un espacio donde se consolidaron identidades culturales y sociales. La interacción entre descendientes de pueblos indígenas, mestizos y europeos permitió la construcción de una sociedad compleja, con tradiciones propias y un fuerte sentido de pertenencia. Los relatos de heroísmo, sacrificio y amor por la tierra se transmitieron oralmente, formando leyendas que aún hoy se cuentan en los pueblos y ciudades del estado. Estas historias no solo hablan de batallas y líderes, sino también de la vida diaria, las relaciones humanas y los valores que definieron a la población chihuahuense. La independencia y la revolución transformaron el paisaje físico y social de Chihuahua. Los caminos, puentes y edificios que se construyeron durante y después de estos periodos reflejan los cambios en la organización política y económica del Estado. La memoria de los eventos revolucionarios se mantiene viva en monumentos, plazas y nombres de calles, así como en la tradición oral, donde se narran anécdotas de soldados, líderes y civiles que participaron en estos momentos históricos. Cada sitio, desde la capital hasta los pueblos más remotos, contiene capas de historia que revelan la importancia estratégica y cultural de Chihuahua en la construcción de México. Este capítulo de la historia de Chihuahua conecta con los siguientes, su geografía y lugares de interés, que no solo condicionaron la vida de los habitantes y la estrategia militar, sino que también dieron origen a leyendas, mitos y relatos de misterio que forman parte del patrimonio cultural del Estado. La combinación de historia, geografía y tradición oral hace de Chihuahua un territorio único, donde cada montaña, cañón y río tiene un significado histórico y cultural que merece ser explorado y comprendido. Chihuahua es un territorio de contrastes. Sus paisajes combinan desiertos extensos, montañas majestuosas, cañones profundos y ríos serpenteantes. No olvides suscribirte al canal,
darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Cada rincón del estado posee un carácter propio, y muchos de sus sitios se han convertido no solo en destinos de interés geográfico, sino también en espacios cargados de historia, leyenda y misterio. La geografía de Chihuahua no solo condicionó la vida de sus habitantes a lo largo de los siglos, sino que también inspiró relatos que hoy forman parte del folclore y de la identidad cultural del estado. Entre los lugares más emblemáticos destaca la Sierra Tarahumara, hogar de los rarámuri, cuyas montañas y cañadas han sido escenario de supervivencia, resistencia y tradiciones ancestrales. Sus senderos, interminables y barrancas profundas, como las que forman el Cañón del Cobre, no solo desafiaron a los exploradores y colonos, sino que se convirtieron en el origen de leyendas y mitos de amor, sacrificio y apariciones sobrenaturales. Entre estas historias se cuentan las leyendas de amor que aún hoy capturan la imaginación, la de la princesa Rarámuri y el guerrero, quienes, según se dice, se transformaron en montañas para permanecer juntos eternamente, y la de los amantes de las barrancas del cobre, cuya historia de entrega y tragedia puede verse en el canal, en el video Chihuahua, la leyenda de amor de los amantes de las barrancas del cobre, con el link disponible en la descripción del video. Otro sitio que destaca es Paquimé, en Casas Grandes. Este antiguo asentamiento prehispánico no solo impresiona por su arquitectura y complejidad urbana, sino también por los mitos que lo rodean. Se habla de túneles secretos, objetos que desaparecen misteriosamente y voces que emergen de las paredes de adobe. Las historias sobre espíritus de antiguos habitantes reflejan la manera en que la memoria colectiva de los pueblos originarios se entrelaza con la imaginación y la tradición oral. Estos relatos han perdurado a lo largo de generaciones y forman parte del folclore chihuahuense. En las ciudades, la historia y el misterio se manifiestan en sitios como la Quinta Gameros, en Chihuahua capital. La mansión, construida durante el Porfiriato, es famosa por sus apariciones nocturnas. Los visitantes y empleados relatan la presencia de una mujer que espera a su amado, que nunca regresó de la Revolución, moviéndose silenciosa por los balcones y pasillos. Del mismo modo, la Casa de la China y el Hotel San Francisco son lugares donde la memoria de antiguos habitantes y tragedias se mezcla con fenómenos inexplicables, puertas que se abren solas, sombras que se mueven y susurros en la madrugada. La tradición oral mantiene viva la creencia en que ciertos edificios antiguos guardan energías de quienes vivieron o murieron en ellos, reforzando la conexión entre historia y leyenda. El Panteón de la Merced, el cementerio más antiguo del estado, también es un sitio de interés geográfico y cultural. Fundado en 1843, alberga los restos de personajes históricos como Manuel Ojinaga, exgobernadores y familias fundadoras de Chihuahua. Más allá de su valor histórico, el panteón es escenario de leyendas. Se habla de la mujer vestida de negro, que camina entre tumbas y desaparece al acercarse, de campanas que suenan solas, pasos y murmullos en la madrugada, y de lápidas que amanecen húmedas como si lloraran. Cada relato refuerza la sensación de que estos lugares son espacios donde la historia y lo sobrenatural coexisten, recordando a los visitantes que el pasado de Chihuahua está siempre presente. La geografía de Chihuahua también tiene un papel estratégico y simbólico en otras historias. La combinación de desiertos y montañas no solo condicionó la vida de los pueblos originarios y coloniales, sino que también sirvió como refugio para figuras históricas y, más adelante, para personajes asociados con crímenes que marcaron la memoria colectiva. La Sierra Tarahumara y sus alrededores fueron un espacio donde se desarrollaron rituales de chamanismo indígena, que aún se practican. Los chamanes, guardianes del equilibrio espiritual, realizan ceremonias que incluyen danzas, cantos, uso de hierbas medicinales y ofrendas, guiando a la comunidad en la búsqueda de armonía con la naturaleza y protección contra enfermedades o fuerzas negativas. Su papel conecta la geografía, la espiritualidad y las tradiciones culturales de Chihuahua de manera inseparable. Los relatos de violencia y crimen también se entrelazan con la geografía y la historia del estado. Ciudad Juárez, por ejemplo, se convirtió en escenario de los feminicidios que marcaron a finales del siglo XX y principios del XXI.
Mujeres desaparecieron y fueron asesinadas en zonas urbanas y periféricas, y muchos de estos casos estuvieron vinculados con contextos de prostitución y drogas. Entre los nombres más recordados está Abdelatif Sarif, acusado de múltiples asesinatos en los años 90, aunque muchos investigadores consideran que no actuó solo. La violencia, la impunidad y el miedo dejaron una huella profunda en la memoria colectiva, alimentando historias y rumores que, mezclados con la leyenda, dan un matiz oscuro a ciertas áreas de la ciudad. El estado también se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de drogas, debido a su proximidad con la frontera con Estados Unidos y la facilidad de transporte hacia el norte. La Sierra Tarahumara fue utilizada, en ocasiones, para cultivos de amapola y marihuana, y la violencia derivada del crimen organizado se mezcló con otros fenómenos sociales, como la prostitución forzada y la trata de personas. Las zonas urbanas de Chihuahua y Ciudad Juárez presenciaron la expansión de redes que controlaban la explotación de mujeres y menores, aumentando el riesgo y la inseguridad en ciertos barrios, mientras que las comunidades indígenas sufrían presiones por la ocupación de territorios y la imposición de nuevas formas de vida. En este contexto, las leyendas urbanas y rurales se convierten en un reflejo del miedo, la esperanza y la resistencia cultural. Desde fantasmas en casas antiguas hasta espíritus en cementerios y barrancas, los relatos transmitidos de generación en generación permiten a los habitantes interpretar la realidad y mantener viva la memoria de quienes vivieron antes que ellos. Historias de amor, tragedia, crimen y misterio se combinan con la geografía, creando un mapa intangible donde cada montaña, casa o panteón tiene un significado profundo y simbólico. La combinación de lugares de interés, geografía y leyendas convierte a Chihuahua en un territorio único. Sus cañones, montañas, mansiones antiguas, cementerios y ríos no solo son atractivos visuales o históricos, sino espacios donde se percibe la conexión entre pasado y presente, entre la realidad y la imaginación. Cada leyenda, cada casa embrujada y cada relato de amor o tragedia es un reflejo de la identidad de Chihuahua, un estado que guarda historias de resistencia, pasión y misterio en cada rincón. Entre estas historias, destacan nuevamente las leyendas de amor que se mencionaron, la de los amantes de las Barrancas del Cobre y la de la princesa Rarámuri y el guerrero. Ambos relatos están disponibles en el canal. En los videos Chihuahua la leyenda de amor de los amantes de las Barrancas del Cobre y Chihuahua la leyenda de amor eterno de la princesa Rarámuri y el guerrero, con los enlaces en la descripción del video, y reflejan la manera en que el folclore chihuahuense une geografía, historia y emoción en relatos que perduran en la memoria colectiva. Chihuahua es un estado de contrastes extremos. Su geografía y su historia han generado espacios de belleza majestuosa, de resistencia cultural, pero también de violencia y tragedia. Entre montañas, barrancas y ciudades fronterizas, se han desarrollado historias que oscilan entre la luz de la tradición y la oscuridad de los crímenes, el narcotráfico y la explotación. Este capítulo explora la dimensión más compleja y, a veces, dolorosa del Estado, conectando crimen, espiritualidad y folclore, mostrando cómo cada elemento forma parte de la identidad chihuahuense. En Ciudad Juárez, la violencia se hizo visible a través de los feminicidios que marcaron los años 90 y principios del siglo XXI. Mujeres desaparecieron y fueron asesinadas, muchas de ellas jóvenes que trabajaban o eran obligadas a la prostitución. Entre los casos más notorios está Abdelatif Sarif, un hombre acusado de múltiples asesinatos de mujeres. Sus crímenes reflejan un entramado de violencia que no solo involucraba a individuos aislados, sino que estaba relacionado con contextos de explotación, impunidad y abandono institucional. La magnitud de esta tragedia provocó un impacto social profundo, generando miedo, desconfianza hacia las autoridades y un llamado urgente a la justicia. El fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez no puede separarse de otros factores, como la prostitución y la trata de personas. La ciudad, ubicada estratégicamente en la frontera con Estados Unidos, atrajo tanto a migrantes como a redes criminales. Las mujeres y menores eran a menudo víctimas de explotación sexual, obligadas a trabajar en bares clandestinos y en zonas de alto riesgo. La violencia se mezclaba con la droga y la impunidad,
creando un ambiente de constante peligro. Los relatos de las víctimas, aunque muchas veces silenciados, forman parte de la memoria colectiva y de las leyendas urbanas, donde la realidad y el mito se entrelazan. El narcotráfico también dejó su huella en Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara y en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez. Su ubicación estratégica convirtió al estado en un punto clave para el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Comunidades aisladas de la sierra, con acceso limitado a recursos y servicios, a veces se vieron forzadas a participar en cultivos ilícitos o a sufrir las consecuencias de la violencia organizada. Los rarámuri y otros pueblos indígenas enfrentaron un doble desafío: preservar sus tradiciones y territorios mientras lidiaban con la presión del crimen organizado y la llegada de drogas a sus comunidades. En paralelo, la historia del Panteón de la Merced, el cementerio más antiguo de Chihuahua, refleja otra faceta de la memoria del Estado. Fundado en 1843, alberga tumbas de personajes históricos como Manuel Ojinaga y familias fundadoras, pero también es escenario de leyendas y fenómenos inexplicables. Visitantes y vecinos relatan la aparición de la mujer vestida de negro, susurros nocturnos y lápidas que parecen llorar. Estos relatos, junto con las casas embrujadas como la Quinta Gameros, la Casa de la China y el Hotel San Francisco, muestran cómo la historia, la tragedia y la memoria se mezclan con la superstición y el folclore, generando un vínculo único entre lo tangible y lo intangible. El folclore de Chihuahua es amplio y diverso, reflejando tanto la herencia indígena como la mestiza. Las danzas tradicionales, como los matachines, representan la mezcla de creencias prehispánicas y católicas, celebrando a la Virgen y a santos patronos con trajes coloridos y movimientos rituales. La música rarámuri, con flautas, tambores y cantos, acompaña ceremonias agrícolas y festividades, transmitiendo historias de la comunidad y enseñanzas ancestrales. La vestimenta, los colores y los rituales son símbolos de identidad que han perdurado, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Dentro de este folclore, el chamanismo indígena sigue siendo un elemento central, especialmente entre los rarámuri de la Sierra Tarahumara. Los chamanes, o wiruame, actúan como sanadores y guías espirituales, utilizando hierbas medicinales, cantos, danzas y ofrendas para restablecer el equilibrio entre las personas, la comunidad y la naturaleza. Sus rituales incluyen ceremonias agrícolas, protección contra enfermedades y malos espíritus, así como la guía de los espíritus de los fallecidos. El chamanismo es una manifestación viva de la cosmovisión indígena, mostrando cómo la espiritualidad, la geografía y la cultura están profundamente interconectadas en Chihuahua. La espiritualidad y el folclore se entrelazan también con las leyendas de amor, que son un componente esencial de la identidad cultural del Estado. Entre ellas destacan la historia de los amantes de las Barrancas del Cobre, cuya entrega y sacrificio se convirtieron en símbolo de amor eterno, y la leyenda de la princesa Rarámuri y el guerrero, quienes, según se dice, fueron transformados en montañas para permanecer juntos más allá de la muerte. Ambas historias están disponibles en el canal, en los videos Chihuahua la leyenda de amor de los amantes de las Barrancas del Cobre y Chihuahua la leyenda de amor eterno de la princesa Rarámuri y el guerrero, con los enlaces en la descripción del video, y reflejan cómo el folclore une geografía, historia y emoción en relatos que perduran en la memoria colectiva. En este contexto, Chihuahua aparece como un territorio donde la historia, la violencia, la espiritualidad y la leyenda se cruzan. Sus montañas y desiertos han sido testigos de resistencia indígena, luchas revolucionarias, explotación y tragedia, pero también de amor, fe y tradición. Cada sitio, desde las barrancas y casas antiguas hasta los panteones y senderos de la sierra, posee una memoria que conecta generaciones. La geografía no es solo un telón de fondo, sino un actor activo en la narrativa del Estado, que condiciona la vida, los conflictos y la creación de leyendas. Este recorrido finaliza mostrando que Chihuahua no puede entenderse únicamente a través de sus paisajes o hechos históricos. Su identidad surge de la combinación de eventos trágicos y heroicos, de la riqueza cultural indígena y mestiza, de la espiritualidad viva del chamanismo, y de las leyendas y mitos que llenan sus montañas, pueblos y ciudades. La historia del Estado, desde la época prehispánica hasta la actualidad, revela un territorio complejo y fascinante, donde cada piedra, cada tumba y cada barranca guarda historias de resistencia,
amor, violencia y misterio. Chihuahua es, en esencia, un espejo donde lo humano, lo histórico y lo sobrenatural se encuentran, creando una narrativa viva que sigue inspirando respeto, admiración y fascinación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Chihuahua, explorando su historia, cultura, leyendas y tradiciones. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo los secretos y maravillas de este increíble estado. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos en los comentarios cuál fue tu historia favorita de Chihuahua y comparte este video con quienes aman la cultura y la historia de México.